Estimados evaluadores y generosa audiencia, en el día de hoy voy a hacer la sustentación de mi trabajo doctoral que se titula Democracia subalterna y parapresidencialismo, el desenlace de la crisis de hegemonía en Colombia 1999-2010. El interés efectivo de hacer esta disertación se corresponde con una pregunta. La pregunta por la transición política colombiana en un periodo concreto, el periodo 1999-2010. Ese periodo 1999-2010 tiene un contexto histórico. Ese contexto histórico, el más cercano, es la experiencia del tránsito que se da de la Constitución de 1886 a una nueva Constitución con una experiencia constituyente, 1991. Así que el trasunto de esta discusión es un periodo que efectivamente corresponde a lo que va de la Constitución del 91 hasta 2010. Pero yo quiero centrarme, como en efecto lo hago, en 1999-2010. ¿Por qué lo hago? Porque precisamente es en 1999 cuando se desarrolla una negociación de paz con el grupo insurgente más importante de la historia colombiana, las FARC-EP. Y en segundo lugar, ¿por qué esa negociación de paz en efecto fracasa y de qué manera esa experiencia del fracaso de la paz tiene un correlato en el recorrido de esos 11 años? Un correlato que en particular me voy a permitir indagar en 3 etapas. Hay una primera etapa que corresponde a la primera parte del trabajo, una segunda etapa y una tercera etapa que también tienen una referenciación en años. La primera corresponde a 1999 a 2002, la segunda 2003 a 2004 y la última 2005 a 2010. Con respecto a la primera etapa, lo que en particular se trata es el problema que se deriva de una confrontación político-militar entre la insurgencia subalterna y el gobierno nacional. Esa confrontación tiene como resultado una negociación de paz cuyo interés específico es determinar cuáles son los alcances de esa negociación de paz. Los alcances de esa negociación de paz efectivamente se ponen a prueba con un reclamo que hacen las FARC-EP de un programa de reformas económicas y sociales. Ese programa de reformas económicas y sociales es rechazado y como respuesta a ese ejercicio hay una intervención de los Estados Unidos de América con el Plan Colombia. Es decir, que el gobierno nacional se dispone a confrontar a la insurgencia subalterna en el terreno político-militar. Las FARC-EP piensan que ese escenario político-militar les va a abrir la realidad de la paz. En efecto, equivocan desde esta perspectiva la concepción de guerra de posiciones que es pensada como un asunto militar y no una guerra de posiciones políticamente. Tienen la oportunidad efectivamente de hacer una interlocución con todos los grupos y clases subalternas en el espacio del Caguán, pero en efecto el grado de comprensión y entendimiento de lo que en términos de Gramsci es una crisis de hegemonía no hace parte cabalmente del pensamiento político de esa insurgencia subalterna que orientaba la acción política en contra de el orden burgués dominante, el bloque dominante que en ese momento tenía la orientación de
el presidente Andrés Pastrana. En términos de esta reflexión, eso me permite a mí ubicar el asunto de la crisis de hegemonía. Una crisis de hegemonía es el contenido que efectivamente tiene una crisis orgánica de larga duración y es expresado por la crisis que vive el conjunto del orden estatal. El orden estatal, en efecto, en los términos que aquí se maneja, es el Estado en su sentido integral, el Estado en su sentido ampliado. Es decir, está compuesto por la sociedad civil y la sociedad política. Acá, la lucha que se da entre el gobierno y las FARC toca el escenario de la sociedad política, ¿sí? En esos términos se pensaba que era la apertura a orientar, organizar la vida de la sociedad civil. Quedó probado entre 1999 y 2002 que eso no era cierto y el accionar militar del gobierno con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América mostró que la guerra de movimientos tenía un límite que era enfrentarse con el poder técnico, el poder de inteligencia que los Estados Unidos puso en el quehacer de esa guerra con el Plan Colombia. A partir de 2002 entramos en el escenario precisamente de cuál es el aprendizaje que se va a hacer en esta conflictividad y entonces la fórmula que se impone es la fórmula de un régimen parapresidencial. El parapresidencialismo a lo que alude es a la construcción de una propuesta parainstitucional que esté en posibilidad de prevenir las limitaciones que quedaron establecidas en la Constitución del 91 para hacer un uso discrecional y extensivo de los estados de excepción. Ya había, y así había quedado establecido en 1991, que tiene unos límites. Así que el uso de la excepcionalidad por parte del gobierno en esta confrontación con la insurgencia subalterna tenía un límite. Así que se había ido construyendo una fórmula de la excepcionalidad de hecho. Entonces, cuando yo hablo de régimen parapresidencial, me estoy refiriendo al uso de la excepcionalidad con la incorporación efectiva, orgánica de la parainstitucionalidad. Así que eso es lo que me permite hablar de una política pública de guerra. Esa política pública de guerra empieza con la administración Pastrana y se profundiza y se ahonda con las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa política pública de guerra no aparece así enunciada explícitamente durante el gobierno Pastrana, pero sí lo es explícitamente durante el gobierno de Álvaro Uribe, con la famosa fórmula de la seguridad democrática. Así que el develamiento de la seguridad democrática me hace señalar a mí que la política pública que determina el conjunto del hacer de las políticas públicas en esas dos administraciones es la política pública de guerra. Entre el 2002 y el 2005 se pone a prueba la famosa estrategia de que en 18 meses las FARC-EP estarían liquidadas. Y como en efecto eso no ocurre, a partir de los 18 meses empieza a plantearse hasta qué punto la defensiva estratégica desarrollada por las FARC-EP era exitosa y en esa medida las FARC-EP cambiaron su lógica de pensar que se podía seguir insistiendo en la guerra de movimientos, lo cual ya no era posible, y mucho menos pensar en que el plan estratégico que habían concebido desde su octava conferencia era viable. Había sido derrotado el plan estratégico de las FARC y por esa vía entonces se abría un horizonte de prueba con relación a cuáles eran las lecciones que esa fuerza insurgente tendría que derivar de lo aprendido. Entre 2002 y 2005 hay entonces un desarrollo efectivo de los grupos y clases subalternas sociales que ya no tienen en la insurgencia subalterna la posibilidad
de hacer un ejercicio de orientación o de impulso a sus luchas. Van a desarrollar sus luchas por cuenta propia y van a empezar efectivamente a confrontar los diferentes componentes de eso que era la apertura económica y social neoliberal. Y en esa lógica y dentro de ese marco se aprovechan también de lo que había sido ya la primera crisis de esa apertura neoliberal, la famosa recesión de 1999. Entonces, toda esa lucha va a expresarse en formas políticas, en paros y en acciones sociales de mayor o menor envergadura. Ese recorrido efectivamente va mostrando que hay una serie de tareas que en términos de la democracia no se han cumplido y revelan entonces cuál es la bondad del planteamiento que había quedado plasmado en la Constitución del 91, que el Estado debería promover que la igualdad fuera real y efectiva. Como en efecto esa igualdad no era real y efectiva, sino era su negación, entonces había una lucha. Esa lucha es la lucha de los grupos y clases subalternas, y en particular los grupos y clases subalternas sociales. De esa manera hablo yo entonces de una democracia subalterna. Es una democracia en movimiento. Y esa democracia en movimiento tiene la característica de descubrir entonces la otra cara de la excepcionalidad. ¿Cuál es la otra cara de la excepcionalidad? Que la democracia es la democracia de lo extraordinario cuando se refiere a una práctica en efecto autónoma, una práctica en efecto constituyente. ¿Cuándo lo es? Cuando transforma las reglas de juego que están establecidas en el orden capitalista colombiano. Así que hablar de democracia subalterna es hablar de cómo es que intenta resolverse la crisis orgánica, que es una crisis de larga duración que había empezado en 1948, cuando los grupos y clases subalternas aprendieron la contradictoriedad de ese orden capitalista y que tenían que luchar por cuenta propia, y cómo en efecto ese orden no los incorporó. Como ese orden fue un orden de la dominación, el despliegue que recibieron fue el de una guerra social, y a esa guerra social respondieron, uno, por la vía de la autodefensa, y luego bajo las formas de lucha, todas las formas de lucha social y política que el periodo recorrido de 2002 a 2010 nos va a mostrar. Yo insisto en los años 2005 a 2010, mostrándolo por unidades de 2 años, en el interés de ver cuál es el grado de progresión que esto va mostrando, de tal manera que se explique por qué el gobierno, en particular el gobierno de Uribe, con su ministro de Defensa, empiecen a pensar en una fórmula que es la fórmula de negociar la paz con las FARC-EP, proceso que en efecto se va cumpliendo de manera secreta, y esta tesis termina con el anuncio en 2010, en agosto de 2010, por parte del que era el ministro de Defensa de Uribe, que las llaves de la paz no se han perdido ni votado, y que en consideración a esto, el bloque dominante que ha hecho el aprendizaje de los límites de la guerra, en el sentido militar del término, se dispone a librar la lucha por la hegemonía, ya no solo en el ámbito de la sociedad política, sino también en el campo de la sociedad civil. A eso es a lo que me refiero yo con el desenlace de la crisis de hegemonía. ¿Por qué? Porque ahora se tiene que resolver el problema de la crisis de representación del bloque dominante en el escenario ya no solo de la sociedad civil o de la sociedad política, sino en su conjunto. Ese escenario es el escenario que en particular me hace pensar en que el corte 1999-2010 es un corte útil, y la expectativa de qué ocurrirá o de qué ocurrió obviamente no es el asunto ni el tratamiento de esta particular disertación, pero lo que se deriva de lo que aquí tendencialmente logró señalarse, ya lo hemos tenido oportunidad de comprobar con el transcurso de las realidades que de 2010 en adelante
se han presentado.